Cuba es un país con un poco más de 11 millones de habitantes, con 109.000 kilómetros cuadrados, situado a 117 kilómetros de Estados Unidos, que desde el año 1959 proclamó su independencia, la ganó a través de una guerra de liberación nacional que se llevó a cabo contra una dictadura militar cuyos jerarcas habían protagonizado un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Si no hubiera sido por ese golpe de Estado, no hubiera habido guerra de liberación. Si no hubiera habido guerra de liberación, la revolución no hubiera triunfado en 1959, como tampoco hubiera triunfado la revolución si no hubiera habido Fidel Castro. Fidel Castro es el líder que surge justamente de la coyuntura que crea, la coyuntura política, militar, cultural, social, que crea la dictadura, o sea, que crea el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Es lo que permite que se pueda ir pasando de la lucha por vía política a la lucha por vía armada, no sin una serie de esfuerzos educativos para que el pueblo comprendiera que ya se habían agotado las vías políticas y que era necesario apelar a la lucha armada para poder derrotar a la dictadura militar implantada en Cuba por este grupo encabezado por el general Batista, que era un hombre totalmente servil y totalmente entregado a los intereses de Estados Unidos. De modo que es a partir de esta realidad histórica que la Revolución Cubana triunfa el 1 de enero de 1959 e inicia una serie de cambios sociales, de cambios estructurales en una economía neocolonial dependiente de Estados Unidos, subdesarrollada, con un alto grado de analfabetismo. En la campaña de alfabetización llevada a cabo en 1961, fueron alfabetizados alrededor de 1 millón de cubanos. Imagínense ustedes, en esa época Cuba tenía una población de unos 6 millones de habitantes, de modo que este millón de analfabetos adultos constituían la sexta parte de la población del país. Cientos de miles de campesinos no comían carne, no tomaban leche, no comían pan, y esto que estoy diciendo son datos que vienen de investigaciones realizadas por la Agrupación Católica Universitaria en los años 1957 y 58. La Revolución Cubana fue un gran desafío porque tan cerca de Estados Unidos, y cuando se afirmaba que en América Latina no se podía hacer una revolución, pues indudablemente que la revolución lo primero que tuvo que vencer fue el descreimiento entre la propia izquierda de América Latina, que en algunos casos no se explicaba cómo era posible que hubiese triunfado una revolución y que fuera tan radical en aquel país, y que esa revolución no obedeciera a los cánones de la doctrina, o sea, no había sido dirigida por un partido comunista, no había sido encabezada por la clase obrera, había sido una revolución llevada a cabo por una composición popular muy amplia que incluía, sí, a la clase obrera, pero también a los campesinos, muy especialmente a los estudiantes,
que fueron la chispa que enciende la combustión del motor de la revolución, son los estudiantes universitarios, sobre todo la Universidad de La Habana, pero también de las otras dos universidades que existían en Cuba en aquel momento. En este momento hay por lo menos una universidad en cada municipio, cuando no hay municipios que tienen hasta 10 o 12 universidades. Pero en aquella época había 3 universidades en el país. Esa es la chispa. Y muy pronto, cuando se adopta la ley de reforma agraria, que afectó a grandes compañías de Estados Unidos, la ley de reforma urbana, cuando la revolución se ve obligada a nacionalizar una serie de industrias debido, por ejemplo, a la negativa de Estados Unidos. Primero, Estados Unidos se niega a suministrarle petróleo a Cuba por las medidas que estaba tomando. Cuando Cuba acepta el ofrecimiento de la Unión Soviética de comprar petróleo soviético, las refinerías de Estados Unidos, que eran 3 en Cuba, se niegan a refinar el petróleo. Y se produce la nacionalización de la refinería. Fue un proceso en el que Estados Unidos tomaba medidas agresivas. Perdón, que se me está agotando la batería, tengo que... les ofrezco disculpas por esta breve interrupción. Ya logré conectar el cable. Y a base de una dialéctica de reacción, acción, reacción, acción, reacción, Cuba va tomando una serie de medidas que van radicalizando la revolución. Ya agota la posibilidad de comprar armas para defender la revolución en Italia, en Yugoslavia, en una serie de países, en Bélgica, y pues compra armas soviéticas y armas procedentes de los países aliados de la Unión Soviética, porque no había ningún otro país que le vendiera armas. Y en esta dinámica de agresiones de Estados Unidos, en 1961, una invasión mercenaria organizada por el Departamento de Defensa, por el Pentágono y por la CIA, produce un desembarco en Cuba, un bombardeo aéreo que precedió al desembarco sobre los aeropuertos cubanos, con la idea de aplastar a la pequeñísima fuerza aérea que tenía Cuba en ese momento. Y es justo en esa coyuntura que Fidel Castro proclama el carácter socialista de la revolución. Y, por supuesto, esto implicó un nuevo proceso de radicalización muy fogoneado, además, por la derrota de esta agresión de Estados Unidos, que fue un escándalo internacional, porque además fue una intervención abierta en los asuntos internos de Cuba, una invasión, un intento de invasión del país. De hecho, una invasión porque los mercenarios llegaron a meterse en territorio cubano y se estuvo combatiendo cerca de 72 horas. Afortunadamente, las fuerzas revolucionarias, tanto el ejército guerrillero que venía de la sierra, como las milicias populares que se habían creado, obreras, campesinas, estudiantiles, ya armadas, pudieron derrotar rápidamente a Estados Unidos, porque el plan era, en esa área donde habían desembarcado los mercenarios, que aterrizara un avión donde iba a venir un grupo de personajes que era un gobierno provisional, la OEA lo reconocía y Estados Unidos también, y ya con eso Estados Unidos tenía las puertas abiertas para poder realizar una intervención militar abierta de sus propias tropas, porque esta fue con contrarrevolucionarios de origen cubano, la que ellos organizaron y la que lanzaron en ese momento contra Cuba. Muy rápidamente, ya me sitúo
En la actualidad solamente quiero dar este muy breve panorama como inicio. La revolución, como estaba en el programa del ataque al Moncada, en el alegato que Fidel Castro pronuncia cuando lo juzgan por encabezar el ataque al cuartel, dispara un discurso que es su autodefensa, que a la vez se constituye en el programa inicial de la revolución, donde habla del derecho del pueblo a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, y todos esos derechos se van consagrando por la revolución. Muy pronto la salud pública fue gratuita y la educación, como es natural, además de toda una serie de medidas de protección social de los sectores más vulnerables, y este programa de salud pública ha tenido un enorme desarrollo hasta hoy, hasta el punto que Cuba es el país que tiene más médicos por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que le permite poder compartir ese enorme capital humano que trabaja en el sector de la salud con muchos otros países del mundo, porque hay médicos suficientes para cuidar la salud de la población cubana, atender la salud de la población cubana, llevar a cabo la medicina preventiva, que es la base filosófica fundamental del sistema de salud cubano. No es medicina terapéutica, sino medicina preventiva, y bueno, cuando no queda de otra, pues sí, también terapéutica. Entonces, sobre la base de ese sistema es que se ha armado todo el combate a esta terrible epidemia, en la que Cuba en realidad ha mostrado un músculo enorme cuando ustedes comparan los datos de Cuba de contagiados con respecto a su población, de fallecidos con respecto a su población, y además de eso, como la curva ya va prácticamente cayendo a 10 pacientes diarios, posiblemente ya dentro de poco podamos encontrar días de 5 pacientes, y, o sea, 5 contagiados, y bueno, pues marcha hacia no la desaparición, porque estas epidemias no desaparecen. O sea, la experiencia histórica enseña que estas epidemias tienden a convertirse en endémicas por lo menos hasta que aparezca una vacuna. Y no es tan fácil que aparezca una vacuna. Cuba, a la vez que hacía esto y desafiando de nuevo a Estados Unidos, que acusa a los médicos cubanos de ser espías, de ser terroristas, dice además que Cuba explota a los médicos cubanos, porque efectivamente Cuba retiene una parte de lo que se le paga a los países donde se le paga, porque hay muchos países donde la cooperación médica cubana es gratuita. Por ejemplo, Cuba nunca le ha cobrado un centavo a, perdón, que tengo aquí algo que me dice que el dispositivo se reiniciará. Ya me quité esto de decir. Pues les decía que hay muchos países donde los médicos cubanos han ido gratuitamente. Les ponía el ejemplo de Haití. Vean ustedes, cuando se produce el terremoto en Haití, ya hacía años que en Haití había una brigada cubana de 400 médicos, que fue lo que permitió una rápida acción de auxilio, cuando el terremoto era la única fuerza que había allí que podía auxiliar desde el punto de vista médico y a todas las personas que fueran heridas, que resultaran aplastadas, como ocurre en los terremotos, porque la medicina haitiana es privada y son muy pocos médicos. Y no había otra fuerza médica. Y además Cuba reforzó aquella brigada. Y hay muchos otros países en África, en América Latina. Miren, por ejemplo, en Bolivia, la cooperación médica cubana nunca se cobró. O sea, que estas cosas que ha dicho la dictadora Áñez en relación con los médicos cubanos y con el pago a los médicos cubanos es absolutamente falso.
Allí hubo una cooperación médica desde muy poco después del triunfo electoral de Evo Morales y nunca se cobró por eso. A pesar de que Bolivia tuvo un éxito económico en su proyecto importante y que ya inclusive el propio gobierno boliviano había planteado comenzar a hacerse responsable, a tomar parte en costear los gastos que implicaba mantener allí una brigada tan grande, porque Cuba tenía en Bolivia, si mal no recuerdo, alrededor de 800 médicos. Llegó a tener en Brasil, en este caso sí, era se hacía cobrando. En Brasil llegaron a haber 8.000 médicos cubanos. Era un programa auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, porque ocurría que los médicos brasileños se negaban y se niegan a ir a toda una serie de lugares que justamente es donde se distribuyeron estos 8.000 médicos cubanos. Estamos hablando de la Amazonía, estamos hablando de zonas montañosas, estamos hablando del empobrecidísimo nordeste brasileño, donde las condiciones de vida son las de un país africano muy atrasado, en el nordeste brasileño. A todos esos lugares fueron médicos cubanos. Por ejemplo, en Manaus, capital del estado brasileño de Amazonas, donde el coronavirus ha hecho una verdadera masacre, allí había cientos de médicos cubanos que en este momento habrían podido proteger extraordinariamente a esa población. Pero, desgraciadamente, ustedes saben que en Brasil hubo un giro muy agudo hacia la derecha con la elección de Bolsonaro después del golpe de Estado contra Dilma Rousseff y del encauzamiento sin pruebas de Lula da Silva. Estamos viendo ¿qué nos revela la pandemia? La pandemia nos revela que el neoliberalismo no es compatible con la vida, ni con la vida humana, ni con la vida en general. Nos revela cómo el debilitamiento de la parte del Estado que se ocupaba de los servicios de educación, de salud, ha traído como resultado una cuota de muerte terrible. Por ejemplo, en Italia y en España había robustos sistemas de salud pública hasta unos años antes de esta pandemia. Pero resulta que la llegada de la pandemia coincide con años y años continuados en que se van reduciendo los presupuestos de salud, menos camas en los hospitales, menos camas de terapia intensiva, y cuando llega una cosa como esta, pues el sistema colapsa, como ocurrió en Italia, como ocurrió en España. Fíjense que en Italia pidieron primero una brigada médica cubana en Lombardía, que fue la zona más afectada. Curiosamente, la parte más industrializada, más desarrollada y más avanzada del país fue la más golpeada, y se debe precisamente a la ambición de la burguesía en Lombardía y de los inversionistas ahí, las transnacionales, por la cuota de plusvalía. O sea, yo no paro la industria, yo no acepto las medidas de distanciamiento social, y cuando vinieron a ver ya era muy tarde, y bueno, se produjo esa situación que hemos visto ahí, verdaderamente tan triste, de la muerte de tantas personas sin necesidad, porque si hubiese habido un sistema de salud pública como el que había anteriormente, pues seguramente se hubieran ahorrado miles o decenas de miles de vidas. Y lo mismo ocurrió en España. Bueno, vean lo que está pasando en Estados Unidos, porque es que en Estados Unidos es increíble. En el país que es la primera potencia económica y militar del mundo, no hay un sistema de salud pública. O sea, Cuba bloqueada por Estados Unidos, acosada por Estados Unidos, asfixiada económicamente por Estados Unidos, tiene un sistema de salud pública. Tiene
un médico en el terreno. En Cuba, cada 100 y pico de familias tienen un médico y una enfermera, o una médica y un enfermero de la familia, que dan una atención constante, cotidiana, no solamente en el consultorio, sino van a visitar a todas las personas con enfermedades crónico-degenerativas periódicamente, a los diabéticos, a los cardiópatas, a los obesos, a todas las personas que padecen de enfermedades de esta naturaleza, son visitados periódicamente. Pero además también todos los hogares reciben en algún momento visita en que el médico y la enfermera, pues vamos a decir, auscultan la situación de salud de cada núcleo familiar. Esta es la primera línea. Después viene el policlínico comunitario, que es una institución que abarca un territorio muy pequeño y, digamos, unas cuantas decenas o cuanto más, 100.000, 200.000 habitantes, cuando son lugares, son municipios con una gran densidad demográfica, y luego vienen los hospitales de especialidades. Con ese sistema es como, en sentido general, más toda la potente ala de investigación científica y biomédica que acompaña a este sistema de salud. O sea, ahí tenemos todo lo que se llama el polo científico del este, el gran conglomerado biofarmacéutico llamado Biocuba Pharma, que ahora ha firmado un contrato con China para desarrollar un gran parque biotecnológico en China. Ese parque biotecnológico en Cuba, en China, ¿qué va a hacer? Va a introducir, desarrollar e investigar una serie de medicamentos ya desarrollados por la biotecnología cubana y los va a comercializar, cosa que va a ser un gran paso de avance, tanto desde el punto de vista del desarrollo de los fármacos y de las investigaciones, porque China tiene mucho más posibilidades de invertir en eso que Cuba, y además va a ser muy importante porque se añade el talento y la experiencia de los científicos y los centros de investigación de China. No es una suma, en realidad es una multiplicación. Y luego no es lo mismo que Cuba comercialice esos productos a que los comercialice China y Cuba, porque Estados Unidos es muy difícil que pueda bloquear a China. O sea, eso puede adoptar, como llaman ellos, sanciones que en realidad no son sanciones. Porque la sanción es un castigo por hacer algo indebido, digamos, por cometer un delito. Y lo que Estados Unidos adopta son medidas punitivas unilaterales que violan el derecho internacional. Todos estos bloqueos contra Cuba, contra Venezuela, contra Irán, Corea del Norte, Siria, esos, y además medidas también como las que toma contra Rusia y contra China, son totalmente ilegales. O sea, el derecho internacional no le reconoce a ningún país el derecho de agredir de esa forma a otro país. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, únicamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la prerrogativa y la facultad de adoptar sanciones, adoptar medidas contra países que violen el derecho internacional. Pero imagínense si esto se cumpliera, ¿a quién sería el primero que habría que sancionar? A Estados Unidos, porque no hay ningún otro país que viole el derecho internacional de una forma tan bárbara, tan sistemática, tan grosera como Estados Unidos. En realidad, la desfachatez con que se comporta en la escena internacional este gobierno de Donald Trump es algo casi inédito, porque Estados Unidos siempre ha violado el derecho internacional. Estados Unidos siempre ha sido una potencia expansionista. Vean ustedes en los mapas de la época lo que eran originalmente las 13 colonias, o sea, el territorio que geográficamente ocupaban, y cómo se expandieron desde el Atlántico hasta el Pacífico, y desde lo que hoy es la frontera de Canadá y un poco más abajo
hasta el Golfo de México. O sea, todo eso fue un gran proceso de expansión que implicó el genocidio de los pueblos originarios de Estados Unidos, que además hoy en día viven en una situación de discriminación absoluta, en reservas, muy marginados, muy abandonados por el Estado en su deber de prestar atención a estos pueblos que además eran los primeros habitantes y además depositarios de una enorme reserva cultural, de tradiciones, de costumbres que fueron totalmente desdeñadas, y no solo desdeñadas, sino consideradas salvajes por la civilización moderna, contemporánea, capitalista, y por los mismos colonos desde que llegaron allí, que veían a estos pueblos como pueblos atrasados a los cuales había que en el mejor de los casos civilizar, cristianizar, cuando no, como ocurrió finalmente, el enorme genocidio de pueblos que se llevó a cabo allí. Por favor, me dicen cuando me esté acercando ya al tiempo que me toca para organizar el final de la presentación. Pero reitero, lo que estamos viendo como consecuencia del análisis del coronavirus y del comportamiento de esta pandemia es la crisis total del neoliberalismo. En eso, Andrés Manuel López Obrador ha hecho un diagnóstico que no tiene discusión y que tiene un enorme rigor científico. No hay duda que esta pandemia ha puesto al desnudo las enormes debilidades, las cualidades como sistema enemigo del género humano del capitalismo en su etapa neoliberal. Y la necesidad de volver a un Estado que interviene en la economía, un Estado que se preocupa por la educación y por la salud de su población, un Estado que dedica una gran inversión al desarrollo social, a la seguridad social, un Estado social, póngasele el nombre que se quiera a ese Estado. Yo soy partidario del socialismo, pero no me aferro al nombre, y lo que sí creo es que este tipo de crisis, porque se junta además la terrible crisis social y de salud creada por el coronavirus, acelera una crisis financiera y económica enorme que tenía en sus entrañas el capitalismo y que no se resolvió con la crisis del 2008. ¿Por qué no se resolvió? Porque sencillamente continuaron haciendo lo mismo que habían hecho para que se produjera esa crisis del 2008, o sea, la especulación financiera a lo bestia, los paraísos fiscales, la evasión fiscal, una situación de injusticia social cada vez mayor, una desigualdad social cada vez mayor. Si vemos el salario nominal y el salario real en Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 40 años, lo único que ha hecho es bajar. O sea que el poder adquisitivo de los estadounidenses ha estado bajando constantemente desde que se aplicaron las políticas neoliberales. No estoy defendiendo el capitalismo anterior al neoliberalismo. Lo que estoy explicando es que este capitalismo ha sido mucho peor que aquel que ya era muy malo y que ya dejaba en la orilla a muchos millones de seres humanos, millones de pueblos, o mejor dicho, billones de personas que formaban parte de muchos pueblos explotados. Y perdón, que tenía una llamada telefónica. No tuve la precaución, me van a disculpar, de bajarle el volumen al teléfono. Ya se lo doy. Bueno, pues
Creo que esa es una conclusión fundamental. No quiere esto decir que un virus va a producir un cambio social. Lo único que puede producir un cambio social son los seres humanos organizados. Son las fuerzas populares organizadas. Es la clase obrera, son los trabajadores, son los estudiantes, los campesinos, las mujeres, todo el arco de la diversidad sexual, todos los explotados, los oprimidos y los que aun cuando no sean explotados y oprimidos, sean capaces de comprender la necesidad de profundos cambios sociales. Porque también puede ocurrir que frente a una crisis que se anuncia que va a ser peor que la del 29, ustedes son estudiantes de economía, de modo que tienen que saber lo que fue la crisis del 29, lo que significó. Yo siempre remito a la historia del siglo XX del historiador marxista inglés Erich Hobsbawm, inglés de origen austríaco. Allí, en la era de las catástrofes, que es una sección del libro, hay toda una narrativa sobre lo que significó la Gran Depresión desde el punto de vista social y económico. Imagínense lo que sería hoy que la mayor parte de la población del planeta, en aquella época no era así, vive hoy en las ciudades. No hay, por ejemplo, en Brasil mucha gente se salvó del hambre cuando la Gran Depresión porque vivían en el campo o porque podían regresar al campo con su familia. Pero ya esa no es la situación actual. La situación actual es de millones y millones de personas que fueron mudándose del campo a la ciudad, que ya ni siquiera tienen vínculo con el campo, que no tienen a dónde ir, o que ya esas tierras están en manos de transnacionales, de otros propietarios, etcétera. O sea que ya por ahí hay un problema muy serio que es cómo alimentar las ciudades en una situación de crisis económica de tanta magnitud y así toda una cantidad de problemas. El propio coronavirus, o sea, el carácter pandémico de un virus implica analizar cuál es la causa. Y la causa es el tipo de relación con la naturaleza que ha impuesto el capitalismo. O sea, estas grandes explotaciones de pollo, de puerco, de ganado vacuno, industriales, donde hay cientos de miles de animales concentrados en un solo lugar, que son lugares idóneos para la transmisión de virus. Se requiere toda una revisión de esa cuestión e indiscutiblemente se requiere una descarbonización urgente de la economía mundial, que es lo único que puede ponerle freno al cambio climático, al calentamiento global, que es su causa principal, llevar la economía a una economía que sea basada en energías renovables. Yo sé que no es fácil la cuestión de las energías renovables, pero una de las cosas por las que no se ha podido desarrollar más las energías renovables es porque las transnacionales petroleras ponen todos los obstáculos habidos y por haber para que no pueda desarrollarse más la investigación sobre las energías renovables. Afortunadamente, China ha tomado el camino de desarrollar energías renovables y cada vez está invirtiendo más en esto. China, que llegó a ser un tremendo contaminador, porque hizo un tipo de revolución industrial muy parecida a la inglesa en su momento. O sea, una revolución basada en una tremenda quema de hidrocarburos. Pero China viene ahora revisando todo esto con varias plantas y cada vez más plantas de automóviles eléctricos, de automóviles híbridos, de formas de generar energía eléctrica sin utilizar
hidrocarburos y pues un gigante económico de esta naturaleza que, como ustedes saben, muy pronto puede desplazar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial, pues puede ser muy prometedor el desarrollo que hay allí de las energías alternativas. Yo pienso además que incluso los países más pobres, como pudiera ser Cuba, como pudieran ser países de América Latina, numerosos que no tienen recursos naturales importantes. En el caso de Cuba, pues no tiene petróleo, o sea, su producción de petróleo escasamente da para la mitad del consumo que demanda la economía nacional. Por eso Estados Unidos persigue inmisericordiamente los barcos que llevan petróleo a Cuba. Por eso multa a las empresas armadoras de buques que aceptan llevar petróleo a Cuba. Por eso multa a las empresas aseguradoras que aceptan asegurar los cargamentos de petróleo que van a Cuba. Por eso, porque sabe que Cuba necesita para una gran parte, una parte relativamente importante de su generación eléctrica, necesita importar combustible. Y para también el transporte colectivo urbano tiene también necesidad de una cantidad, de importar una cantidad importante de petróleo. O sea, no tiene Cuba como otros países, por ejemplo, como México, o el caso de Venezuela, que por eso es por una de las razones por las que Venezuela es un país tan amenazado. Imagínense ustedes, primera reserva mundial de petróleo, tiene una cantidad enorme de litio, tiene coltán, tiene oro, tiene diamantes, esmeraldas, tierras raras, es decir, tiene una cantidad de recursos de un valor inestimable que imagínense cuántas transnacionales tienen puestos los ojos en eso, y Estados Unidos, que es un enorme consumidor de petróleo y de hidrocarburos, con una élite dirigente en la actualidad que dice que el cambio climático es un invento de los chinos. Y, bueno, por último, ya Trump está diciendo que el virus es chino, y ya todo esto con una connotación racista, de odio, de xenofobia terrible, que conduce a cosas como que dentro de una espiral de odio en la que Cuba y Venezuela son objetivos muy importantes, pues el asalto de una persona a la embajada de Cuba en Washington, y que el gobierno de Estados Unidos, 2 semanas después que se cumplen hoy de que se haya producido ese ataque a la embajada de Cuba con un fusil de asalto y descargado 32 proyectiles en el frente de la embajada de Cuba hacia la avenida 16 en Washington, no haya hecho ni siquiera una declaración lamentando el hecho. No vamos a decir condenándolo, ni siquiera lamentando el hecho. No ha mencionado Estados Unidos el hecho, como si no existiera. No ha tampoco dado respuesta a las notas diplomáticas que Cuba ha enviado solicitando la información a que tiene derecho, porque la Convención de Viena de 1964 sobre relaciones diplomáticas establece muy claramente cuáles son los deberes del Estado anfitrión con las sedes diplomáticas que hay en su territorio. Y entre esos deberes está custodiar, cuidar y darle todas las posibilidades para que desarrolle su labor diplomática sin ser interrumpido, sin ser agredido. Y por supuesto, en una situación como esta, pues compartir la información con el país que en este caso fue agredida su embajada, como es el caso de Cuba. Más aún, ayer Estados Unidos, no conforme con todas las medidas que ha ido tomando, ha ido desmantelando las pocas cosas que hizo Obama para flexibilizar
para entrar gradualmente en un proceso de normalización de relaciones con Cuba. Fueron pocas, pero fueron de alguna importancia. Incluso se llegó a restablecer relaciones diplomáticas, que lo que se ve evidentemente es que este gobierno de Trump quiere romper las relaciones diplomáticas con Cuba, quiere que esas relaciones se terminen. Y ayer incluyen a Cuba de nuevo en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. ¿Y qué alega Estados Unidos para colocar a Cuba en esa lista? Bueno, pues en Colombia, como ustedes saben, se ha desarrollado un proceso de paz. Cuba es garante de ese proceso a petición del gobierno colombiano. Cuba fue sede de ese proceso a petición del gobierno colombiano. Cuba fue sede de las pláticas con el Ejército de Liberación Nacional que precedieron a las pláticas públicas, pero que llegado un momento, con toda la ofensiva contra el proceso de paz que se desarrolla una vez que es electo Iván Duque, que es un títere de Estados Unidos y además de eso es un títere de Uribe. Y se proponen desmantelar todo el proceso de paz. El ELN comete el error de llevar a cabo una acción violenta contra una escuela de policía en Bogotá. No voy a celebrar eso, menos en medio de un proceso de paz, por más que estuviera siendo torpedeado por el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno colombiano? Le pide a Cuba que extradite a los miembros del ELN para juzgarlos en Colombia. Cuba no puede, bajo ningún concepto, aceptar esa solicitud. Primero sería una traición artera a personas que depositaron su confianza en Cuba como garante de este proceso y que como garante está obligado a cuidar de la seguridad personal de los participantes del diálogo en territorio cubano. Entonces, estos representantes oficiales del Ejército de Liberación Nacional, bajo ningún concepto Cuba puede aceptar la solicitud de Colombia, que es por orden de Estados Unidos, para que sean extraditados a Colombia, donde posiblemente los extraditen a su vez hacia Estados Unidos, los acusen de narcoterroristas, de cualquier cosa. Imagínense, si han acusado al presidente Maduro y han acusado al liderazgo del chavismo, de la revolución bolivariana, de vínculos con el narcotráfico, cuando resulta que el narcotráfico está al ladito de Venezuela, en Colombia, que revisen los informes de la DEA. ¿Hay algún informe de la DEA que menciona a Venezuela como país traficante? No hay ningún informe de la DEA. Ni que mencione a Cuba, porque también han dicho que Cuba coopera con Venezuela en el narcotráfico. Se basan en puras mentiras y falsedades. Se basan en calumnias. Y esta inclusión en la lista, esa es una verdadera infamia por parte de Estados Unidos. Legalmente no tiene mayores consecuencias porque lo que implica, las sanciones que implica que lo pongan en la lista es que se prohíbe venderle armas a Cuba. Bueno, quienes suministran armas a Cuba no le van a hacer caso a Estados Unidos. Por lo tanto, a Cuba eso no le preocupa en lo más mínimo, porque sus armas no proceden de Estados Unidos ni proceden de ningún país títere ni aliado de Estados Unidos. Y lo que sí implica en esa medida es que eso crea entre los banqueros, entre la comunidad de negocios, en los ejecutivos de las transnacionales, un gran nerviosismo de invertir en un país que Estados Unidos tiene que nada menos colocado como que no coopera en la lucha contra el terrorismo. Se los digo porque yo sé perfectamente
porque lo he investigado, que esta es la reacción cuando Estados Unidos toma una medida de esta naturaleza, además de las posibles medidas punitivas de carácter legal. O sea, cuando digo legal me refiero a las leyes de Estados Unidos, no a las leyes internacionales. Las leyes contra el derecho internacional que se generan en Estados Unidos. Pero por encima de eso, hay otro factor que es el miedo a Estados Unidos. Porque ¿qué transnacional no tiene sucursales en Estados Unidos? ¿Qué banco no tiene sucursales en Estados Unidos? No realiza operaciones financieras en Estados Unidos. Entonces cunde el pánico. Nadie se atreve a hacer negocio con los que están en esas listas por el miedo a que lo sancionen. Imagínense ustedes, el banco BNP Paribas, que es el segundo banco francés, recibió una multa de 300 millones de dólares por hacer negocios con Cuba, con Irán y no recuerdo con qué otro país. Pues, por supuesto que hay muy pocos bancos dispuestos a otorgarle crédito a un país como Cuba, que saben que pueden tomar Estados Unidos una medida de esa naturaleza, que por cierto, hubo una situación verdaderamente humillante y fue el entonces presidente Hollande de Francia pidiéndole a Obama, por favor, que le rebajara la multa. Una cosa que si el general de Gaulle lo hubiera visto, hubiera resucitado y lo hubiera visto, habría vuelto a morir. O en todo caso se estaría estremeciendo en su tumba con una cesión de la soberanía nacional de Francia como esta ante Estados Unidos. Pero es que le tienen miedo. Ustedes ven la actitud de subordinación, la actitud de títere de muchos gobiernos europeos con respecto a las medidas que adopta Estados Unidos en relación con Cuba, con Venezuela. En el caso de Venezuela es terrible, terrible. La Unión Europea, porque en el caso de Cuba la Unión Europea ha mantenido, hay que reconocerlo, una actitud más autónoma. Pero en el caso de Venezuela se han sumado prácticamente a todo lo que Estados Unidos les ha pedido. Claro, por lo menos de boca para afuera, porque por ejemplo, eso que se dice de que a Guaidó lo reconocen más de 50 países es mentira. ¿Por qué digo que es mentira? Porque la mayor parte de esos 50 países siguen teniendo un embajador de Maduro, no de Guaidó, de Maduro, y no han expulsado a los diplomáticos que representan al gobierno legítimo de Venezuela. De modo que reconocen a Guaidó, dicen que reconocen a Guaidó, pero si usted va a sus cancillerías a preguntarle quiénes son los que representan a Venezuela ahí, dice no, son los de Maduro. ¿Y por qué los de Maduro? Bueno, porque Guaidó no manda a nadie, no, o sea, Guaidó es una absoluta abstracción, aparte de que está absolutamente desprestigiado, y más ahora que se vio que ha firmado un contrato nada menos que para que una empresa de mercenarios de Estados Unidos invada Venezuela. Imagínense ustedes qué clase de presidente legítimo y democrático que firma un contrato para una cosa tan terrible como esa. Ya para resumir e ir terminando, porque me parece que me he excedido en el tiempo, decirles que no podemos esperar que vamos a recibir la gracia de cambios sociales, la gracia de gobiernos populares, la gracia de gobiernos como el que actualmente hay en México, como el que hay en Argentina o como el que hay en Cuba y en Venezuela, que bueno, son gobiernos que no tienen la misma ideología política, pero sí tienen una serie de coincidencias muy importantes, gobiernos como los de Venezuela, México, Cuba, Argentina, México, Cuba y Venezuela. Coinciden cuestiones fundamentales del derecho internacional y además de eso existe una amistad indiscutible
entre estos países por muchas razones. Y recuerden ustedes que fue en medio de la depresión del 29 cuando Hitler toma una enorme fuerza y cuando el nazismo se convierte en una gran fuerza electoral capaz de ganarle las elecciones a los comunistas y a los socialistas en Alemania. Ahí también hubo errores de los comunistas y de los socialistas, pero no me voy a meter en eso, y de la Internacional Comunista en aquel momento. Pero lo cierto es que la Gran Depresión generó un giro terrible hacia la derecha y engendró a Hitler. Había engendrado también una grave crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial a Mussolini en Italia. Y Mussolini y Hitler apoyaron el golpe de Estado de Franco contra la República Española y en la Guerra Civil Española apoyaron al bando, obviamente fascista, contra el bando republicano. Que por cierto, solamente la Unión Soviética y México apoyaron al gobierno de la República. El México de Lázaro Cárdenas le dio todo el apoyo político, todo el apoyo moral, apoyo material que pudo a la República Española, inclusive armamento. El gobierno de Lázaro Cárdenas envió armamento a la República Española. Y después, la inmensa generosidad y solidaridad de recibir a decenas de miles de españoles republicanos y de niños y jóvenes de familias republicanas que si no hubiesen sido recibidos por México, muchos hubieran terminado en campos de concentración nazi y no hubieran sobrevivido, en lugar de como hicieron aquí una gran obra. Bueno, pues Gauss, Sánchez Vázquez, tantos y tantos, cuánto influyeron en la educación pública en México, en la cultura, en el desarrollo de la literatura, del arte, del propio cine en México. Ese exilio que fue propiciado por el general Cárdenas por su valiente política exterior, que incluso envió 2 diplomáticos de toda su confianza a Francia para que prácticamente en muchos casos le arrebataran los españoles de las manos a los fascistas y los fueran colocando en toda una serie de casas que compró el gobierno de México para darle asilo a estas personas y también a familias judías que fueron protegidas por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero vuelvo a lo central. Una crisis como esta puede también salirse por la derecha, puede salir hacia una situación de estado policial, como están llamando ya algunos autores, un estado de vigilancia biomédica, en el cual, en nombre de proteger y defender la salud, la vida privada, los pensamientos, las ideas de cada persona estén sometidas a vigilancia. Una gran cosa orwelliana que en realidad yo creo que dejaría chico lo que imaginó Orwell que podía llegar a ser un estado represor. Y creo que lo que necesitamos es formación política. Necesitamos pensamiento crítico, necesitamos debate y necesitamos organización y unidad. Y para tener unidad necesitamos ponernos de acuerdo, me refiero a las fuerzas populares, en una serie de puntos sobre los cuales podamos todos coincidir para impulsarlo. Por ejemplo, ¿quién se puede oponer a luchar por la independencia? Nuestros países no son independientes. México tiene un grado enorme, ustedes como economistas, como estudiantes de economía saben
la enorme dependencia que tiene la economía mexicana de Estados Unidos, que por cierto le pone una serie de trabas enormes al gobierno popular actual. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay una serie de campos en los cuales está muy limitado para actuar porque la influencia de Estados Unidos está tremenda. Imagínense, solamente con parar el suministro de gasolina a México, Estados Unidos podría paralizar la economía mexicana. O con detener el financiamiento de los bancos de Estados Unidos a la economía mexicana. Voy a ponerle dos ejemplos solamente. El propio Tratado de Libre Comercio, ustedes seguramente conocerán la cantidad de obstáculos y de trabas que pone al desarrollo independiente de México. Entonces, creo que todos podemos coincidir en luchar por la independencia de nuestros países, la unidad de los países de América Latina y el Caribe contra las fuerzas que quieren dominarnos, que quieren explotarnos, que nos agreden y nos explotan, como es el imperialismo de Estados Unidos y otros aliados que tiene en el mundo que cooperan con esa explotación. La búsqueda de la cooperación internacional, que eso es algo que Andrés Manuel López Obrador está planteando con mucha, es muy acertado por su parte ese planteamiento, como el de luchar por una vacuna a la cual puedan acceder todos. Me parece que eso es una cuestión vital que si se desprendiera de esta pandemia, como están abogando incluso algunos gobiernos. Hoy leí que el presidente Macron, que ustedes saben que es neoliberal, que viene de Goldman Sachs y viene de estos banqueros, enormes banqueros de origen judío en Europa, cuyo apellido ahora, perdón, se me olvidó, que me fue de la mente, con los cuales, por cierto, tiene una gran relación Soros. Pues esta situación nos obliga a buscar esos puntos en común que podemos tener, y uno que sería realmente hermoso sería una vacuna, si no gratuita, por lo menos muy económica. Y hoy el presidente Macron, cuando los laboratorios franceses que están produciendo la vacuna, están investigando para producir la vacuna contra el coronavirus, y el presidente de los laboratorios declaró que Estados Unidos iba a tener prioridad cuando saliera la vacuna porque el gobierno de Estados Unidos ha hecho una gran inversión en el desarrollo de la vacuna. Y el presidente Macron dijo no. Una vacuna como esa tiene que ser patrimonio de la humanidad. Realmente me pareció una declaración con la que tengo que estar de acuerdo, la puedo suscribir, aunque la haya dicho una persona que sé que está tan unido a las ideas neoliberales, a la banca especulativa, y que por lo tanto hay una diferencia enorme de criterio. Pero vean ustedes cómo ante una situación como esta dice eso, igual que hace poco dijo Macron también que Mi esta querido pandemia... Ángel, si podemos ir cerrando ya. Sí, ya estamos, ya con esto termino. Que esta pandemia, decía Macron, nos ha enseñado que debe haber sistemas de salud públicos y gratuitos. Y eso es ya una conclusión importantísima. Desde luego, para poner eso en la práctica, hay que movilizar, educar, organizar a mucha gente y educarnos todos nosotros y ser muy críticos con lo que hemos hecho hasta ahora para que cada vez sea mejor y cada vez podamos lograr eso que muy pocas veces se ha logrado, que es la unidad de la izquierda y de las fuerzas populares. Les agradezco muchísimo por su atención, por esta invitación, por esta oportunidad
y estoy a la orden por cualquier pregunta que pueda haber en su momento y deseoso de escuchar a Nela, la compañera ecuatoriana invitada que pertenece al movimiento de jóvenes de la Revolución Ciudadana, con el cual estoy totalmente identificado y hacia cuyo líder, Rafael Correa, siento una enorme admiración. Un Muchas saludo gracias. un saludo a Nela y bueno, pues aquí estoy para escuchar. Muchas gracias, Ángel. La verdad es que es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Sabemos que de tu compromiso con la construcción de una América Latina libre, sin influencias del imperio estadounidense. Entonces, efectivamente, vamos a dar un espacio al final de unos 10, 15 minutos por si alguien quiere hacer una pregunta o participar en torno a lo que se ha dicho aquí. Bueno, le vamos a dar el turno a Nela María Cedeño, a la que tenemos el gusto de conocer desde el 2013, cuando se dio en aquel momento el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Ecuador. Ella se acordará, era muy jovencita todavía, pero fue para nosotros un gran gusto poder vivir en carne propia todos los avances que se estaba dando en Ecuador, en aquel entonces en desarrollo social, humano, por parte de Rafael Correa, y que bueno, lamentablemente a partir de la llegada de Lenin Moreno, pues ha habido un retroceso agigantado de todo el desarrollo social y humano. Y bueno, el coronavirus también ha evidenciado que este retroceso es incluso aún mayor. Y efectivamente, como lo plantea Ángel Guerra, el neoliberalismo no es compatible con la vida humana y es creo que el caso que ahorita nos viene a presentar justamente Nela. Te damos la palabra, por favor, compañera. Necesitas No, prender tu micrófono. no escucho. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a los compañeros Ameyali y a Gilberto, los compañeros mexicanos que conocimos en el Festival Mundial de la Juventud que hicimos acá en Ecuador. Definitivamente yo estaba muy joven, tenía 17 años, fue este festival, pero siempre es un placer mantener el contacto con compañeros de lucha en diferentes latitudes del mundo, ¿no? Es realmente un honor para mí compartir ponencia con el maestro Ángel Guerra. Quiero que usted sepa que yo soy una gran fan, una gran estudiadora de la Revolución Cubana. Encuentro ahí la inspiración necesaria para seguir luchando. Bueno, y como ya lo anunció Ameyali, la idea es que yo poder compartir un poco lo que hemos pasado en Ecuador a raíz de la pandemia y también contextualizar ciertas cuestiones en el tema político. Y me pareció prudente empezar contextualizando un poco de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, no sé si Ameyali me puede apoyar compartiendo la presentación, la diapositiva. Sí, por favor. Listo. Sí, ahí está perfecto, ok. Bueno, yo soy maestra de secundaria y algo que me gusta repetirle a mis estudiantes cuando entran a mi aula de clases antes de cada conferencia, de cada debate que tenemos, es que, bueno, es algo conocido por todos, obviamente por ustedes también, que la historia es cíclica y que los pueblos que no la conocen están condenados a repetirla. Porque yo encuentro que en la historia nosotros podemos observar el porqué de las cosas y podemos aprender mucho de ellas. Entonces, cuando hablo de que la historia es cíclica y que estamos condenados a repetirla por no conocerla, lo contextualizo de la siguiente manera, y lo voy a contextualizar en ejemplos. Cuando nosotros los ecuatorianos echamos un vistazo a la década de los 90, realmente nos resulta vergonzoso e indignante. Nosotros tuvimos momentos que nos particularizaban de otros países. Por ejemplo, tuvimos casi 10 presidentes en una década. Uno de ellos fue destituido por incapacidad mental por el Congreso. Tuvimos una madrugada en la que 3 personas disputaban el cargo de presidente. Tuvimos una presidenta mujer que estuvo tan solo 2 días en el poder. Alegaron que por ser mujer era incapaz para gobernar un país. Tuvimos un feriado bancario que fue en 1999. Este feriado bancario es uno de los momentos más indignantes de la historia de nuestro país. Es el causante
de la migración de millones de ecuatorianos que luego nos ayudaron a nosotros a sostener la economía nacional, porque sin ellos prácticamente nos hubiéramos caído. Tuvimos una junta cívica militar de horas nada más, y tuvimos hasta un presidente que tuvo que salir huyendo porque el pueblo salió a las calles por el estallido social. ¿Cuáles eran los titulares de aquella época, del 90? ¿Qué sacaba la prensa en sus periódicos? Si pasamos la diapositiva, amén. Ahí están. La prensa de la época tenía titulares: incómoda situación financiera, subirá luz y gasolina, las medidas llegaron, se refieren a las medidas del FMI, indígenas contra privatizaciones. Y cuando nosotros revisamos los titulares del 2020 en Ecuador, encontramos prácticamente lo mismo. Por favor, continúame. Estos son titulares de octubre del 2019 aquí en Ecuador. Precios de combustible suben hasta el 123%, de tensión nacional por medidas económicas. Prácticamente volvemos a... ¿Qué sucede? Retomando otra vez esa época. En el 2006, en la palestra político del país, en el escenario político, surge una nueva figura. Esta figura es fresca, es una imagen joven, y lo más importante para todos nosotros es que era una figura nueva. Nosotros veníamos, bueno, mis padres, mis abuelos, nuestros antepasados, todos, venían de una consigna, venían del cansancio de la vieja partidocracia, de los mismos de siempre. Entonces la consigna nacional para echar a todos esos gobiernos fue que se vayan todos. Entonces ellos, los ecuatorianos en esa época, estaban con esa consigna de que se vayan todos. Y obviamente no querían apostar, ya estaban cansados de la política, y no querían apostar por los mismos de siempre, que nuevamente estaban llenando las papeletas electorales de la época. Surge esta figura nueva, es un joven que cuando sale en medios de comunicación empieza a impactar con un discurso bastante coherente, bastante conocedor de lo que sucedía, y sobre todo planteando propuestas muy claras para refundar al país. Entonces eso llamó mucho la atención. Pero nada impactó más como la participación de este joven en el debate presidencial del 2006, de esa campaña. Por favor, ¿puedes ponerme el video de... Te lo envío aparte, ahí va. Mientras Ameyali lo pone, sigo comentando. Bueno, en este debate presidencial prácticamente estaban enfrentados esta figura nueva y los protagonistas de la vieja partidocracia del Ecuador. Me refiero a Álvaro Noboa, a Cintia Viteri, y por supuesto esta figura nueva de la que yo estoy conversando, de la que estoy hablando, es Rafael Correa. No, no es ese, es otro. Es el otro que... Perdón. Sí, sí. Voy. Lenín. Me pone a Lenín, y yo hablando también de Rafael. ¿Tú estás en Ecuador? Sí, estoy en Ecuador. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo de vuelta. Va el video. Que no iba a responder a las críticas que yo no hice, pero me criticaron. En todo caso, ¿qué estabilidad política estamos hablando, por Dios? De estabilidad política de las mitas, de las encomiendas, de los obrajes. De partidos que no ganan hace 20 años a la presidencia de la República, pero inventaron un software. Mandar un bloque al Congreso y chantajear a adueñarse del petróleo, de las cortes, de las autoridades de control. Poner con la mayor desvergüenza al mayor tifón del país que nunca ha ido al Congreso Nacional a liderar la lista de diputados. Ya basta, pues. Ya basta. ¿Esa es la estabilidad política que buscamos? No, señores, no nos engañemos. La estabilidad política es cuando la democracia vuelva a su legítimo dueño, que somos nosotros, los ciudadanos. Y si la Asamblea Nacional Constituyente no va a servir para nada porque los mismos van a llegar, ¿por qué están tan preocupados? ¿Verdad? Porque se les acaba el poder. Porque llamaremos a esa Asamblea Nacional Constituyente no con las reglas tramposas de la partidocracia, que por lista, que la ley es ponderada, que a nivel provincial, donde solo pueden ganar los que tienen más dinero, etcétera, sino dando oportunidad a los ciudadanos más capaces, y se les va a acabar el poder a esas mafias organizadas que aquí tienen el descaro de hacerse llamar partidos políticos. Que ese no es el problema de los pobres, del hambre. ¿Y de dónde creen que vienen los pobres y del hambre?
de una partidocracia mediocre y decadente que se nos ha llevado el país en peso. ¿Acaso ustedes, conciudadanos y conciudadanas, han sentido que se han cuadruplicado los precios del petróleo, que se duplicó la producción petrolera privada? Nada, porque todos se nos han llevado. Y vaya, vean vinculados a qué partido son esos negocios petroleros, el yerno, el cuñado, etcétera, de los dueños de este país. Ya basta, ya basta. Bueno, ahí está un pequeño fragmento de lo que fue ese debate presidencial. Esas fueron las formas de esta nueva figura política que surgía en el país, y con estas formas es que se gana la confianza necesaria para que los ecuatorianos voten con él y lo conviertan en el presidente más joven de la historia del Ecuador. Y yo me refiero aquí al doctor en economía, el expresidente Rafael Correa Delgado. Cuando Rafael Correa Delgado asume la presidencia, dura prácticamente en el poder 10 años. Estamos hablando del 2007 al 2017. A esta década se la denomina como la década ganada, y se entiende a partir de la conjunción de tres elementos: el desarrollo, la modernización de la economía y el gasto en obra pública. Entonces, esto a su vez trae como resultado logros en educación, en salud, en vialidad y sobre todo redistribución de la riqueza y equidad. Se institucionaliza el Estado con base en la ciudadanía. Las capacidades regulatorias del Estado por primera vez en economía se hacen ver, y gracias a la Constitución del 2008 se garantizan derechos mucho más amplios. La economía del Ecuador siempre ha sido extractivista, se basa sobre todo en el extractivismo. Un gran acierto para el gobierno de Rafael, que le permitió invertir en infraestructura, en vialidad, en educación y en salud, fue que el precio del petróleo era alto, ¿no? Aparte de eso, Rafael, como conocedor de la materia, avanza también en cuestiones tributarias. Es la primera vez que se empieza a cobrar de manera eficaz impuestos a los grandes empresarios de este país, que adeudaban millonarias deudas en tributos. Aparte de eso, se empieza a regular a la banca y se crea un sistema de contratación pública transparente que le pone fin a lo que nosotros conocíamos como tráfico de influencia o contratos pactados. Entonces, el incremento de todas estas cuestiones hacen que el ecuatoriano, por primera vez en la historia de este país, se sienta satisfecho de un gobierno, y están los resultados de por qué lo sentíamos. Y en cuanto a lo político, cabe recalcar que Rafael Correa asume la presidencia gracias a su movimiento Alianza País, refundado por él. Alianza País se convierte en la primera fuerza electoral del Ecuador, ganando durante una década 12 elecciones en total. Aquí yo siempre soy muy crítica, porque a pesar de que éramos la primera fuerza electoral, era sumamente importante en ese momento aprovechar eso y apostar todo a la formación política. Ya lo dijo el compañero Ángel Guerra: sin formación absolutamente nada se consolida. Entonces era el momento perfecto para formar políticamente a las bases, para formar políticamente a la ciudadanía, y que se entienda la importancia de consolidar estos procesos revolucionarios. Esto es lo que más admiro de Cuba. El pueblo cubano estuvo a la altura de la revolución que ellos vivieron. Entonces, el ecuatoriano simpatizaba con la imagen de Rafael, pero conocía muy poco sobre lo que era el proyecto y cómo consolidarlo. Entonces, no había debate, no se repensaba, y eso a la final trajo como consecuencia que cuando necesitamos un relevo, el relevo del presidente, porque él debía salir y ya no podía reelegirse, no habían cuadros. Entonces, se van a las encuestas, y el cuadro que gana en encuestas es el Lenín Moreno, ¿no? Lenín Moreno gozaba de mucha simpatía por su campaña con Manuel Espejo, que fue una campaña volcada al apoyo de las personas con discapacidad. Entonces se había ganado el corazón de los ecuatorianos mediante esta campaña, y Lenín Moreno fue elegido para que sea el candidato a la presidencia, y Jorge Glass el candidato a vicepresidente. Bueno, aquí ya me enfoco nuevamente en las diapositivas, volviendo al tema de que la historia se repite. Aquí está Yamil Mahuad, que es el culpable del feriado bancario, con Guillermo Lasso. Y en la otra imagen vemos a Lenín Moreno junto a Guillermo Lasso nuevamente. Tenemos a Cynthia Viteri, que representa una de las rancias partidocracias de este país, junto a Lenín Moreno, y tenemos a la misma Cynthia Viteri en la década del 90 posesionando a un presidente porque era diputada. Ella era de las que se prestaba para cambiar de presidente a cada rato.
Tenemos dos cuotas políticas de la vieja partidocracia, que son Otto Sonnenholzner, que es el vicepresidente actual, y María Paula Romo, que es la ministra de Gobierno. Estas dos figuras están actualmente en el gobierno de Lenín Moreno. Y tenemos a Lenín Moreno junto al hijo de Abdalá Bucaram, que fue el presidente que el Congreso destituyó por alegar que era incapaz mentalmente. Abdalá luego protagonizó también una de las escenas más vergonzosas de este país, que es que se dice que huyó del Ecuador con sacos de dinero. Bueno, continuando con la exposición, doy paso al siguiente tema, que es la traición. O sea, una de las primeras cosas que hace Lenín Moreno al llegar al gobierno es empezar a sentarse con estas personas que ustedes pueden ver en las fotos. El mensaje era que quería dialogar, que quería construir un país con todos. Pero era muy preocupante porque el país que él quería construir con todos lo estaba construyendo al lado de los sectores que habían protagonizado la oposición acérrima de la Revolución Ciudadana durante 10 años. Es decir, banqueros, exprófugos de la justicia por corrupción, empresarios, periodistas y todos aquellos que protagonizaron los episodios más indignantes de la historia de este país antes del 2007. Para poder lograr toda la situación en la que nosotros estamos en este momento, se hizo una cuestión bastante sistemática. Y aquí me refiero al tema de que acusan y encarcelan a Jorge Glass. Jorge Glass era el vicepresidente escogido por el pueblo. Y lo acusan y lo encarcelan violando sus garantías constitucionales, no le permiten, faltan el derecho al debido proceso, y hasta la fecha no se ha encontrado una sola prueba para poder comprobar que de lo que lo acusan es real. Ahí lo acusan de asociación ilícita con Odebrecht. Oh sorpresa, la justicia ecuatoriana aún no ha llamado a rendir cuentas a Odebrecht. Cuando hay un caso de asociación ilícita, cuando hay una acusación de eso, se supone que se llama a declarar ante la justicia a todos los actores que están asociados. Solamente se encarceló y se enjuició a Jorge Glass, faltando el debido proceso, repito nuevamente. Los vicepresidentes puestos a dedos. El vicepresidente que tenemos ahora, Otto Sonnenholzner, es puesto a dedo. La asamblea secuestrada, y prácticamente ahí tenemos al mando de la asamblea a tontos útiles que son serviles al gobierno de Moreno. Ministerios de gobierno sin capacidad de gestión, las secretarías se eliminan, ministerios que se fusionan, se recortan programas de desarrollo social, incluso los poderes de Estado empiezan a peligrar. Y me refiero a un caso en particular, que es la función de transparencia y control social, creada a raíz de la Constitución del 2008. Esta función es prácticamente intervenida y en este momento se encuentra en agonía, casi que desapareciendo. Entonces, con estos antecedentes, todas nuestras sospechas se convierten más que en un hecho. Era el inminente regreso del neoliberalismo al Ecuador. Una de las primeras actividades para señalar que el neoliberalismo había vuelto al país fue el pacto con el FMI. Si me ayudas, por favor. Ahí está. Esos son algunos de los titulares que la prensa publicó con bombos y platillos, siempre prestándose a las agendas neoliberales de los gobiernos de turno, claro. Entonces, en marzo de 2019, el gobierno del Ecuador regresa a la tutela del Fondo Monetario Internacional. Nuestro ministro de Economía, Richard Martínez, solicita un financiamiento de aproximadamente $4.000 millones. Y esto lo justifica o lo sustenta bajo un plan que supuestamente pondrían en marcha, que se llama el Plan de Prosperidad. Bueno, este último que estoy mencionando, el Plan de Prosperidad, no es nada más que un plan construido en compañía y sentado junto a todas estas personas que ya les comenté, que representan a la vieja partidocracia de este país. Cuando hablamos de que el FMI vuelva a nuestro país, estamos hablando de repetir lo que ya nos había ocurrido cuando el FMI estuvo aquí. Es decir, estallidos sociales, recortes presupuestarios y paquetazos. Si me ayudas, Ameyali, por favor, con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunas de las fotos del estallido social de octubre del 2019 que causó las medidas económicas enviadas por el FMI al país. En estas medidas estaba que se quitara el subsidio a la gasolina, lo que significaba lo que nosotros conocemos como paquetazo. Entonces, ¿quiénes asumen la postura de salir a las calles a defender? Prácticamente son los indígenas. La lucha la capitalizan los indígenas
Y no sé si ustedes recuerdan que uno de los titulares al principio de esta presentación era indígenas contra privatizaciones. Prácticamente se repite la historia, ahora son indígenas contra paquetazos. Y aquí están algunas de las fotos de aquello. Finalmente, el decreto 883, que era con el que se anunciaban estas medidas económicas, se deroga por la presión social que causó el estallido social, que por supuesto tuvo como resultado muchísima represión, algunos fallecidos, cifras de desaparecidos también. Hace pocos días, el mercado internacional, entro ya un poco más, ustedes saben más que yo de esto en materia económica, hace pocos días los mercados internacionales anunciaron que la confianza en Ecuador había caído, entonces pusieron un riesgo país de 2.792 puntos. Eso fue el 10 de marzo. Eso es lo que provocan las agendas neoliberales y cuando se pacta con el FMI. Prácticamente lo que hace es poner en desequilibrio, un delicado desequilibrio, a toda la región. Eso es lo que provoca el neoliberalismo. Y con eso también me refiero a concesiones de CNT, que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y las hidroeléctricas. Lenín Moreno plantea también concesionarlas, eso está en proceso. Por concesión nosotros entendemos que es directamente una privatización, pone en riesgo el empleo de aproximadamente, miles de trabajadores y obreros de nuestro país. Ahora paso, por el corto tiempo, y hay muchas cosas que hablar, a la defensa de los intereses económicos antes que a la salud. Cuando Lenín Moreno gana las elecciones, no las gana con su programa neoliberal, ni planteando la salida de UNASUR, ni decidiendo que pactaría con la vieja política. O sea, Moreno gana por el proyecto de la Revolución Ciudadana, por el plan de gobierno. Moreno gana por un electorado que se hace llamar correísta y que, según las investigaciones, este correísmo está dispuesto a votar por cualquier persona a la que Rafael Correa promocione. Es así como llega Lenín Moreno. Entonces, desde el minuto 1, Moreno traiciona el plan de gobierno por el que había sido elegido. Al día de hoy no tenemos ni gobierno, no tenemos justicia, carecemos de institucionalidad y por falta de formación política también carecemos de una sociedad civil organizada, formada, unida, que haga contrapeso a estas violaciones que se hacen desde el poder. Es precisamente con estos antecedentes que se entiende un poco mejor la debacle de nuestro país, y ante la mirada impávida de los ecuatorianos, por supuesto. Entonces, toco un poco más el tema de los recortes presupuestarios, la manera en la que han sido progresivos. Empieza en el 2017, tenemos el primer recorte presupuestario en salud, luego en el 2018 tenemos con 201 millones de dólares, y finalmente en el 2019 tenemos 110 millones de dólares para salud, destinados a salud. Es así como progresivamente se ha ido recortando el presupuesto para el sector de salud. Entonces, cuando nosotros miramos este gráfico, entendemos por qué Ecuador es el país en América Latina con mayor número de contagios, con mayor número de muertos per cápita. Es precisamente aquí a donde vamos, cuando se antepone los intereses personales, los intereses económicos, antes que la salud, antes que la educación. De tener recursos económicos, créanme que nosotros hubiéramos podido disponer de mejor capacidad para controlar esta pandemia, esta crisis. Asimismo, de continuar con la inversión en infraestructura de salud, el colapso de nuestro sistema no hubiera sucedido. Entonces le voy a pedir a Meyali que por favor ponga el video del nefasto de Lenín Moreno. Esta es una intervención que él hace en la que le consultan por qué no ha invertido en infraestructura educativa y de salud. Y su respuesta fue la siguiente. Si me ayudas con el video, Amel. Vale. Un segundito, es que se está cargando. Ya, listo. Ok. Se hicieron grandes hospitales, inmensos hospitales, que inclusive no son funcionales ya para la época. Ya no se hacen hospitales de 400 o 500 camas, ya no, porque son difíciles de administrar.
y hasta porque los pacientes escapan. Y bueno, esas son las declaraciones del incapaz de nuestro presidente. Con esas declaraciones él logra justificar por qué ese alto en la inversión de la infraestructura, tanto en salud como en educación. Y con esas declaraciones es que podemos entender un poco más por qué Ecuador atraviesa la situación del COVID-19 de una manera distinta a la de otros países en la región. En Guayas se registran el día de hoy 11.705 casos de contagios confirmados y de fallecidos 1.059. Al menos eso de cara al gobierno. No hay realmente una certeza de que estos datos sean reales, porque nos ha pasado mucho que un día publican una cifra, al día siguiente disminuye extrañamente, no tienen concordancia entre lo que publican de un día para el otro. E incluso en estos días sucedió algo que podría parecer un chiste, pero realmente es una anécdota, es un hecho real. Una mujer que había sido declarada fallecida, sus familiares la llevaban buscando en la ciudad un montón de semanas, aproximadamente 15 días. Un día resulta que estaba en coma, pide que llamen por teléfono a su familia. Entonces la familia, que ya la había llorado, que estaba muy triste, muy apenada por la tragedia, totalmente sorprendida. Entonces, en el marco de eso, en los noticieros ahora salen también cifras de contagiados, cifras de fallecidos y cifras de resucitados. Porque al día de hoy Ecuador tiene 2 resucitados. Así es como llamamos a esta cifra, por el mal manejo de la situación. Ni siquiera los familiares tienen la certeza de si las personas que son ingresadas en los hospitales, qué pasa con ellas, dónde están. Hay mucha denuncia ciudadana en redes sociales de que no encuentran los cuerpos, un mal manejo del levantamiento de cadáveres. A mí ya les me ayudas pasando a las diapositivas. Ahí. Esa imagen precisamente dio la vuelta al mundo. Dice, hemos llamado al 911 y no hay ayuda. Es un cadáver en una acera y le han puesto una sombrilla. ¿Por qué? Porque en la denuncia ciudadana en redes sociales es de que llamaban al 171 o al 911 y no había respuesta. Entonces las personas que fallecían en sus hogares no sabían, sus familiares no sabían qué hacer con estos cuerpos. Y ante los días que pasaban y empezaban en un proceso de descomposición, la decisión que ellos tomaban por seguridad era sacarlos a las calles. Entonces en Guayaquil se llenó de este tipo de imágenes que empezaron a dar la vuelta al mundo y a levantar la preocupación internacional. Si continuamos con la diapositiva. Aquí están algunos de los titulares, colapso sanitario en Guayaquil. Es lo que les estaba comentando, los casos de confirmados. Esto fue el viernes 24 de abril. Ahí fue la primera vez que aparece en las cifras un resucitado. Algo realmente sorprendente. Puse la foto de un ataúd de cartón porque de una manera indignante la Municipalidad de Guayaquil anuncia con bombos y platillos que iba a donar ataúdes de cartón, como si fuera una gran gestión. Ahí vemos otra imagen de otro cuerpo abandonado en la acera, esperando a ser levantado. Bueno, finalmente me gustaría explicar por qué la situación en Guayaquil es distinta a la del resto de ciudades del Ecuador. Hay que entender que Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de este país y que ha estado secuestrada por la partidocracia por décadas. Cuando yo me refiero a la partidocracia me refiero a Cynthia Viteri, a Jaime Nebot, a León Febres Cordero. León Febres Cordero fue presidente de la República y es a quien se le atribuye la desaparición de centenares de ecuatorianos. Uno de los casos más famosos que tal vez ustedes conozcan es la desaparición de los hermanos Restrepo, que siendo adolescentes la policía un día los capturó y nunca más los encontraron. El día de hoy su papá sigue yendo a la plaza de Carondelet pidiendo justicia. En el gobierno de Rafael Correa se puso una recompensa, muchísimos policías empezaron a hablar, pero
sus cuerpos aún no han sido encontrados. Eso fue en el gobierno de León Febres Cordero. León Febres Cordero era del Partido Social Cristiano, al igual que Jaime Nebot, que fue por décadas alcalde de Guayaquil, y que Cintia Viteri, que es la actual alcaldesa de Guayaquil. Entonces, Guayaquil está secuestrada bajo la derecha, cumpliendo con una agenda neoliberal, que lo que ha hecho es convertirla en la ciudad con una brecha de desigualdad enorme, incomparable e insuperable si la ponemos en términos, en comparación con otras ciudades de nuestro país. Entonces, en el marco de la pandemia, nosotros podemos entender que, como decía el maestro Ángel Guerra, todo pasa por un tema político. La respuesta es la gestión política que nosotros le damos a esta pandemia, quienes están en el gobierno durante la crisis. Bueno, el sistema de salud colapsado, volviendo al tema, saliendo un poco de lo de Guayaquil, el sistema de salud colapsado, aparte de eso, empeora porque los médicos empiezan a hacer mini huelgas, a denunciar también en redes sociales y ante la prensa que no contaban con los insumos necesarios para poder salvaguardar su seguridad. En medio de toda esta tragedia y esta conjunción de malas gestiones, el gobierno nacional decide desembolsar 324 millones de dólares por concepto de bonos de deuda. La ciudadanía ecuatoriana indignada en redes sociales, porque en este momento es la única forma en la que nosotros podemos militar y exigir ante la sorpresa internacional de que se priorice la deuda antes que las vidas. 324 millones de dólares significan una gran cantidad de dinero para asumir la gestión de esta crisis que en el país es tremenda, comparada a otros países de nuestra región. Como seguía contando, a eso se le suma, empiezan a salir también denuncias en redes sociales de sobreprecios, de insumos médicos, y ahí es que se desmantela toda esta red de contactos, de pactos que tiene Lenín Moreno con la vieja partidocracia. Descubrimos que Abdalá Bucaram, el presidente que fue declarado incapaz mental, es el que está a cargo de varios hospitales del IES, por ejemplo. Descubrimos que los socialcristianos son los que están encargados de las empresas eléctricas. Bueno, ya para finalizar, si me ayudas con la diapositiva, por favor, Ameyali. Ya para finalizar, al día de hoy la economía ecuatoriana agoniza. Ya son 3 años cumpliendo una agenda neoliberal y realmente es bastante complejo el escenario en el que nos estamos desarrollando y muy incierto el futuro que nos espera. Se hablan de muchas posibilidades, pero ninguna garantiza absolutamente nada. Cuando yo hablo de posibilidades me refiero a muerte cruzada o a juicio político. La muerte cruzada es una figura que consta en el artículo 148 de la Constitución de la República, que dice que el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional. Al disolverla, tiene que llamar a elecciones para nuevamente elegir quién constituiría esta nueva Asamblea, y automáticamente él también sale de la presidencia y se convoca elecciones para presidente también. Porque eso lo podemos hacer. La muerte cruzada es una figura que podríamos hacer en este momento, pero que la pregunta es, con la grave crisis económica que estamos atravesando, ¿hay dinero para solventar unas elecciones de 120 millones de dólares? Por eso la muerte cruzada es una de las vías, pero dudamos mucho de que se pueda lograr. Otra cuestión es el juicio político. El presidente y vicepresidente de la República pueden ser sometidos a juicio político por parte de la Asamblea Nacional en los siguientes casos: si se les descubre delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada de personas. La mayoría de estos delitos que he mencionado los ha cometido Lenín Moreno, entonces el juicio político debería ser inminente para él. Pero aparte de eso, el juicio político tiene que pasar por la Corte Constitucional. Yo dije anteriormente que nosotros teníamos una grave crisis también en justicia, está prácticamente secuestrada, la Fiscalía sirve a los intereses de Lenín Moreno y su séquito. Entonces, tenemos el marco legal para poder salir de esta situación.
la situación es que hay garantías, primero que no hay voluntad política para cumplir este marco legal, y segundo, qué garantías nos dan de que cambie la situación. Entonces, como vuelvo y repito, la situación ecuatoriana es incierta y es compleja. Y con eso ya culmino. En cuanto a lo que fue mi presentación sobre Ecuador, me gustaría decir una frase de Fidel Castro: el imperialismo es el gendarme de la reacción mundial, promotor sistemático de la contrarrevolución y protector de las estructuras sociales más retrógradas e inhumanas que subsisten en el mundo. Y prácticamente con eso resumo todo lo que estamos viviendo en el país. Es prácticamente el imperialismo, mediante su agenda neoliberal, la que nos ha hecho vivir esta contrarrevolución. Muchas gracias por escucharme y por el espacio, por supuesto. Muchas gracias a la compañera Nelita Cedeño. Una exposición muy clara, con muy introductoria a lo que ha pasado antes y en la actualidad, que nos hace justamente entender por qué esta situación actualmente con el coronavirus. Y bueno, definitivamente la pandemia nos abre varios frentes de discusión. La pandemia ha intensificado las contradicciones del propio sistema capitalista, lo vemos ahora con la crisis actual, y definitivamente lo vemos con el sistema de salud. Definitivamente una de las cosas o de las contradicciones que tiene este sistema es que ante una situación de gravedad de salud, algunos países han apostado aún así por la ganancia. Lo vemos claramente con el caso de Estados Unidos, donde el sistema de salud ha sido completamente enfocado a las ganancias justamente, y el otro lado opuesto, bueno, y además ahorita Ecuador, como nos está plantando Nela, y por el otro lado, por supuesto, el caso completamente opuesto, Cuba, que a pesar de todos el bloqueo económico, político, la gandalle, la desinformación en los medios de comunicación, vemos a una Cuba solidaria que siempre le está apostando a la humanidad, a la solidaridad, y eso es algo que creo que tenemos que rescatar siempre, que ante la peor situación, ante la situación más grave que se pueda vivir de manera mundial, siempre le tenemos que apostar a la parte solidaria y humana. Y bueno, para finalizar, nos gustaría poder escuchar a algunos de los compañeros que están viendo toda esta videoconferencia, sobre todo alumnos, ojalá que puedan hacer algunas preguntas, o bueno, cualquier participante o alguna participación. Tendrían 5 minutos para poder responder o comentar o hacer un cierre final para concluir el evento. Bueno, le damos OK. Tengo aquí a un participante, entonces, perfecto. Gilberto, si quieres empezar. Sí, gracias. Saludos, Nela, saludos, Ángel. Bueno, lo que pasa es que la situación en el mundo está muy compleja. En términos económicos, pues se ve que va a haber un desplome grande. En América Latina, pues no es la excepción, y parece que, y es lo que les quiero preguntar, ¿no? Parece que después de la pandemia va a haber una situación muy compleja de lucha por los mercados, de una pugna mucho mayor de las grandes potencias, y también un golpeteo por los sectores que hay en Latinoamérica, los sectores políticos. Los países que mantienen la ruta neoliberal, como Ecuador, como Brasil y otros, pues han tenido una gestión pues muy desastrosa, con muchísimos muertos, contagios y demás. Y hay otros bloques pues que también están participando, digamos, en esta discusión que se va a poner cada vez más tensa hacia futuro. Entonces, la pregunta que quisiera que reflexionaran al final es: ¿qué debemos hacer los pueblos de América Latina después de la pandemia, viendo cómo fue la gestión de estos países, viendo pues la cantidad de muertos que ha habido, que es muy desafortunado, ¿no?, que nos pongamos a hacer ese tipo de cuentas, pero finalmente pues lo tendremos que hacer? Y en particular, ¿qué tenemos que hacer los universitarios? ¿Qué papel tenemos los universitarios para construir nuevas cosas después de que esta pandemia termine? Una cosa que decía Anela, que me parece muy, muy importante, es esto de la formación política, del análisis social, del análisis económico y de todo lo que involucra que las personas piensen, corroboren, o sea, un poco todo lo que está viviendo el mundo, no solamente en México. O sea, el tema de las noticias falsas, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Tienen mucho que ver con que hay poca formación política,
se le cree a los grandes medios, incluso pues las noticias falsas no solamente están en redes sociales, también están en los grandes medios, en CNN, en la BBC, en Televisa y TV Azteca aquí en México. Entonces sí me gustaría que comentaran también el papel de la formación política de los universitarios hacia futuro. ¿Concluiste? Sí. Ok. Bien, me parece que aquí tenemos... bueno, no quiso participar en vivo, pero nos puso una pregunta en un mensaje. Buenas tardes, con respecto a la participación de la maestra Nela, María Cedeño, puntualizando en este caos que hay en Ecuador, se debe a la pésima infraestructura de apoyo al sector de salud, se ha plantado a través del tiempo. Pero, ¿qué sucede con los demás sectores económicos que venían reduciendo también sus presupuestos? ¿Qué tan frágiles son los sectores financieros y productivos, industrial y agrónomo? Para también a la compañera Nela. ¿Alguien más, compañeros, que quiera participar? Bueno, si no, ¿les parece que le otorguemos la palabra a la compañera Nela? 5 minutos para no alargarnos más y 5 minutos para que podamos concluir también con el Ángel Guerra Cabrera. Ok, bueno, muchas gracias. Contestando a la pregunta de Gilberto, bueno, yo ya lo refería, la formación política, y yo lo refiero desde la experiencia que nosotros vivimos. Creo que como militantes siempre debemos ser críticos del movimiento, del partido al que pertenecemos. Entonces yo soy muy crítica y muy frontal con eso. Una de las grandes fallas de Alianza País como movimiento, siendo la primera fuerza electoral, fue no haber apostado en la formación política de nuestros pueblos, porque era sumamente importante que ellos, que la ciudadanía entendiera el proceso que estábamos viviendo y por qué había que consolidarlo. ¿Qué podemos hacer en este momento? Pues es bastante complejo, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque la vida pública en este momento se hace a través de la virtualidad, a través de la tecnología. Es donde podemos hacer mayor incidencia, porque ante este virus no podemos salir a las calles a protestar, a hacer huelgas. Entonces la vida pública prácticamente la estamos desarrollando a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que ser muy estratégicos, tenemos que entender que los idiomas ya no son los mismos entre generaciones. Estamos ante una ola de TikTok, de Instagram, etc. Entonces nosotros tenemos que ser muy estratégicos con la manera en la que nosotros intervenimos a las nuevas generaciones, ser muy joviales. Los memes son una nueva cultura, son todo un nuevo lenguaje, y también tenemos que estar pendientes de aquello. Algo que tal vez se me pasó por alto pensar durante la presentación es que nosotros estamos ante un importante desafío, y es que hay un discurso bastante peligroso en América Latina. Son los nuevos líderes que te invitan a alejarte del discurso de izquierda y derecha. O sea, le dicen a nuestros jóvenes que ni la izquierda ni la derecha sirven, que hay que alejarnos de eso y mantenernos en el centro. Ya no hay que pensar en absolutamente nada de eso, porque el socialismo fracasó, el comunismo fracasó, etc. Y por eso me refiero a Nayib Bukele en particular. Él le dice a la gente lo que quiere escuchar. Entonces, la gente que carece de formación política, que lo ve carismático, que ve en él una figura joven, una figura nueva, y que los aleja de los discursos que realmente importan, por supuesto que siguen apostando a él. Nayib Bukele aquí en Ecuador tiene una figura bastante, o sea, simpatiza muchísimo con la ciudadanía ecuatoriana, pero es porque desconocen lo que realmente representa él para su país. Para poner un simple ejemplo. Y otro ejemplo que tenemos es Otto Sannenhorstner. Es lo mismo, es una figura nueva, es una figura joven, se la pasa tomándose fotos en cada visita que hace durante su agenda como vicepresidente, y es de los que apuesta también por el discurso de alejarnos de la izquierda y la derecha porque no sirven ninguna. Entonces nosotros tenemos un desafío muy grande y debemos ser estratégicos en el tema de la comunicación. Formar políticamente tiene que ser estratégico en este momento, porque ya no estamos en las décadas en las que la lectura era lo primordial, era el pasatiempo favorito de las personas. Ya no estamos en las décadas en las que el debate en medios de comunicación era izquierda y derecha. Estamos ante un sistema que nos está obligando a salir de esos discursos. Yo planteo siempre, cuando debatimos acá en Ecuador con mis compañeros, que nosotros
debemos ser estratégicos en cuanto a cómo nos comunicamos. Entonces, empezar a plantear lo siguiente. ¿Cómo está funcionando Argentina con Alberto Fernández? Muy bien. La cifra de contagiados, abajo. La cifra de fallecidos, abajo. Y el pueblo argentino lo está entendiendo muy bien. Y ahí viene. Alberto Fernández es un presidente de izquierda o de derecha. Es de izquierda. Mira cómo funciona la izquierda ante una crisis. Y luego pongo la comparación con Bolsonaro en Brasil. ¿Cómo está la situación ante el COVID-19 en Brasil? Terrible, terrible. Las cifras de fallecidos y contagiados, altísimas. ¿Bolsonaro es de izquierda o de derecha? Bolsonaro es de derecha. Entonces, mira, establece esa comparación de cómo gestiona la derecha y cómo gestiona la izquierda. Entonces hago hincapié nuevamente en que debemos ser muy estratégicos en ese tipo de cosas, cómo comunicarnos ante las nuevas generaciones en cuanto a los procesos de revolución que debemos nosotros seguir consolidando. Y apostar también a la unidad regional. La unidad es el camino. Yo estoy segura de que todo esto fuera diferente si el bloque de UNASUR siguiera activo. Porque hubiera una presión internacional, porque estuviéramos trabajando y gestionando la crisis de una manera conjunta, y ya hubiéramos superado muchísimos de los desafíos que en este momento todavía estamos investigando. Entonces la unidad es el camino y debemos empezar a tejer una red de contactos, una red de solidaridad entre los pueblos de Latinoamérica. Y con base en la pregunta que me hizo el otro compañero, sobre los recortes presupuestarios en otros sectores, por supuesto que los ha habido. Yo hice hincapié en salud porque había que hacer hincapié en el tema del COVID-19, pero los ha habido. Hubo recorte presupuestario a las universidades, eso fue hace 2 semanas, se anunció en Ecuador el recorte presupuestario que ascendía a 98 millones de dólares. Entonces con eso se obligaba a cerrar programas como Bachillerato Internacional, los programas de becas en el exterior, los programas de formación a los maestros, y muchos estudiantes universitarios iban a quedar sin cupo para ingresar a la universidad. Y por supuesto, los departamentos de investigación científica se acababan. Se hizo una presión en redes sociales, se posicionaron varios hashtags, les dije que había que ser estratégicos comunicacionalmente, presionando y diciendo que el gobierno estaba atentando con los derechos y los sueños de los jóvenes. Justamente ayer, la Corte Constitucional inhabilitó esa medida de Lenín Moreno de recortar el presupuesto a la educación. Entonces también hemos sufrido recortes en otros sectores. Inversión en obra pública es nula. Estamos como en el 0,2% de obra pública desde hace 2 años, porque Lenín Moreno no ha inaugurado absolutamente nada. Y bueno, con eso cierro mi respuesta. Ok, le otorgamos la palabra a Ángel, si puede concluir, por favor. Hay falta, no se escucha, compañero. Hay que prender el micrófono. Sí, perdón, es que lo había desactivado para colaborar a que no hubiese ruido. Yo coincido en que necesitamos la unidad. Necesitamos la unidad de las fuerzas populares de nuestros países. Necesitamos la unión de nuestros pueblos. Y si no logramos esa unión, es muy posible que no logremos sacar ningún partido favorable de la crisis y al contrario, seamos más golpeados aún, más explotados, más oprimidos y más agredidos de lo que somos hoy. Creo que algo que es evidente, creo que nadie discute, que Estados Unidos va a salir muy lesionado en su prestigio de esta crisis. Y el salir muy lesionado en su prestigio, unido al auge de China y a la alianza chino-rusa y a toda la corriente
política favorable a las políticas chinas de desarrollo económico y cooperación internacional pueden hacer que Estados Unidos se vuelva mucho más agresivo, mucho más peligroso, de modo que si no nos unimos, vamos a ser inevitablemente derrotados. La unidad será la estrategia de la victoria, como alguna vez dijo, la táctica y la estrategia de la victoria, como alguna vez dijo Fidel. Y la otra cuestión que me parece muy importante es, además de ejemplos tan importantes y tan sencillos como los que puso Nela para, digamos, hablarle a un joven sin formación política sobre derecha e izquierda, es también fortalecer el conocimiento sobre los mecanismos de dominación del imperialismo de Estados Unidos sobre América Latina. Porque vamos, ok, no hablemos de izquierda y derecha en un primer momento, pero sí hablemos de quién es el que explota a nuestros pueblos, quién es el que los oprime. Aquí están los datos. ¿Cuántas remesas, o sea, cuántas utilidades remesan las transnacionales en América Latina hacia sus filiales y hacia sus centrales? ¿Cuál es la historia de Estados Unidos en América Latina? ¿Cuál es la historia de los países coloniales europeos en América Latina? Sin formación histórica, sin un mínimo de formación teórica y sin por lo menos comprender mínimamente los mecanismos por los cuales nuestros pueblos están subordinados, supeditados a la explotación y al dominio de Estados Unidos, no podemos entender por qué tenemos que unirnos. No podemos desarrollar una estrategia que nos lleve a la victoria. Muchas gracias por la invitación de todo corazón. Ha sido extraordinario y me siento muy honrado de haber estado en la compañía de una militante tan consecuente y tan firme como es Nela. Si me permites, Ameyali, si puedo intervenir. Por si acaso, si no se me entendió, no, yo no estoy a favor de que no se hable de izquierda o de derecha, por si no se me entendió. Antes yo critico eso, porque me parece como un mecanismo para coartar las nuevas generaciones que carecen de formación política. Solamente por si no se me entendió eso, y también, bueno, quería agradecer. Te entendí muy bien, y tus ejemplos, sí, y tus ejemplos me parecieron magníficos. Me preocupé. No. Estuvo muy bien lo que dijiste. Yo solamente, lo que yo dije sobre el imperialismo fue como añadidura, pero en ningún momento como algo excluyente, sino complementario de lo que tú habías dicho. Yo te felicito por... Bueno, muchísimas gracias. Créame que viniendo de usted es muchísimo. Yo tengo que ser sincera, estaba bastante nerviosa y le dije a los compañeros que me invitaron a este espacio, me ponen en una complicación porque voy a estar al lado de un maestro como es Ángel Guerra y la vara va a estar bien alta. Entonces, ¿cómo voy a estar a la par de alguien como él? Yo he leído sus artículos en Cuba Debate y como lo dije cuando empecé, soy una gran admiradora de la Revolución Cubana y de lo que eso significó no solo para Cuba, sino para el mundo. A diario encuentro inspiración en lo que ustedes hicieron y lo que ustedes crearon en esa pequeña isla y cómo desafiaron al sistema mundial en un momento en el que absolutamente nadie más lo hizo. Quiero agradecer el espacio a mis compañeros Ameyali y Gilberto. Qué lindo poder tener todavía el contacto de cuando nos conocimos años atrás en un espacio de izquierda como lo fue el Festival Mundial. Quiero agradecer la oportunidad y el honor de haber podido compartir ponencia con el maestro Ángel Guerra.
Y por supuesto quiero agradecer la atención de todos quienes están conformando este espacio en este momento. Muchísimas gracias. Recuerden que la unidad es el camino y que hay que seguir luchando, que venceremos. Muchas gracias a los dos. Para nosotros, de verdad, es un honor poder contar con los dos. Son compañeros muy claros en sus ideas, pero sobre todo comprometidos con la lucha de una América Latina libre y unida. Y eso, pues, para nosotros es un honor. Ojalá que no se quede aquí. Ojalá que cuando pase toda esta situación de la pandemia podamos tener el gusto de contar con ustedes ya en un espacio abierto como la Facultad de Economía. Bueno, les damos las gracias también a todos los compañeros que estuvieron aquí escuchando. Ojalá que se puedan llevar todas estas enseñanzas, aprendizajes que nos acaban de aportar nuestros dos compañeros para seguir discutiendo, porque esto no se acaba aquí, esto sigue y hay mucho todavía que aprenderle a esta situación y a lo que viene. Bueno, pues aquí concluimos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.